Hola, ¿qué tal compañeros? El día de hoy nuestro equipo formado por mi compañera Claudia, Gabriela, Yasmín y su servidor Marcos les hablaremos del análisis de algunas falacias del razonamiento, el análisis de un texto, las estrategias de comprensión del párrafo y la lectura a nivel interpretativo crítico e inferencial crítico. Bien, iniciaré yo hablando sobre las falacias del razonamiento. Primero que nada, hay que entender lo que es una falacia. La falacia es un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. Es un razonamiento engañoso, erróneo, pero que pretende ser convincente o persuasivo. Existen diferentes tipos de falacias que pueden ser encontradas en algunos textos. La mayoría de las más utilizadas serían la que es por generalización. Este tipo de argumento suele utilizar la postura de varios expertos. Por ejemplo, cuando dicen eh, el- los animales son agresivos porque mi amigo Pedro, que es veterinario, lo dice. Eso sería una falacia por generalización. Y sigue la de ataque directo, que en esta se ofende con comentarios así que contrarios a lo que se defiende. Por ejemplo, tú no puedes afirmar que Dios existe porque no lo sabes. Sí, está también la de apelar misericordia. Por ejemplo, una de las más utilizadas que es como profesor, necesito pasar su materia porque de lo contrario mis padres no me pagarán la siguiente mensualidad. Ese sería un ejemplo. También está la de apelar temor, que en estas se utiliza normalmente, así como lo dice, amenazas. Y un ejemplo de esta sería como cuando los padres amenazan a sus hijos, que dicen, si no te portas bien, Santa Claus no te traerá nada de Navidad. Eh, También está la de popularidad, que en esta la postura se basa en un apoyo mayoritario, es decir, se toma lo que la mayoría diga. Por ejemplo, si mis compañeros dicen que esto está bien, por lo tanto lo es así, cosa que no es cierto. Y por último tendríamos la de con ignorancia, que esta plantea un razonamiento con apariencia válida. Un ejemplo de esta sería, um, nadie puede afirmar que hay vida en otro planeta si nadie lo ha comprobado. Yo les voy a hablar sobre el análisis de texto. Primero, para hacer un análisis de un texto necesitamos comprender qué es un texto. Un texto es una unidad de carácter lingüístico intencionalmente emitida por un hablante. El texto puede ser una estructura semántica, que son las ideas organizadas. Este tiene una estructura sintáctica, que es la organización formal de estas ideas, y una estructura comunicativa o pragmática, que son las relaciones entre los elementos de la comunicación. El análisis de texto te permite demostrar tu madurez intelectual. Cada uno de estos pasos sirve para demostrar tu capacidad en distintos procesos mentales. Tales puede ser la lectura comprensiva. Esta es como un paso previo a cualquier trabajo en el texto. Con el resumen demuestras tu capacidad de síntesis, de componer un todo por la reunión de sus partes. Estas son prescindiendo de los elementos innecesarios. Al hacer un esquema, demuestras tu capacidad de análisis y de descomponer una unidad de sus partes de manera ordenada y rigurosa. En tu comentario o valoración personal, manifiestas tu espíritu crítico al juzgar razonablemente sobre la validez de un testimonio ajeno. Ahora, la estructura general de un análisis de texto consiste en el contenido, que este puede ser el tema y el asunto. Este puede ser pues la actualidad, la veracidad, críticas de ideas principales, título, el enfoque puede ser objetivo, subjetivo, la tipología textual, que puede ser científico, literario, periodístico, la clase de discurso, que puede ser expositivo, argumentativo, narrativo o descriptivo, entre otros. El género, que puede ser la novela, un ensayo, un editorial, un artículo de opinión. Después está la disposición, que está el tipo de estructura.
esta puede ser individual, deductiva o circular. Y la coherencia global y parcial. La elocución, que es el tipo de registro, el léxico utilizado, los vicios expresivos, la cohesión, esta puede ser análisis de elementos de cohesión o las figuras estilísticas. También están los aspectos comunicativos, estos pueden ser peculiaridades de los elementos de la comunicación en el texto, como el emisor, el receptor, el canal, entre otros. El predominio de funciones lingüísticas, que es representativa, expresiva, apelativa, poética, y la adecuación del texto a la situación comunicativa. Y por último está la conclusión. Bueno, yo les voy a hablar sobre las estrategias de comprensión de párrafos. Para empezar, ¿qué es un párrafo? El párrafo es la unidad de un discurso escrito conformado por varias oraciones que expresan una idea y terminan con un punto y aparte. Las oraciones que lo conforman suelen compartir la misma temática y una de ellas es la que expresa la idea principal. Existen distintos tipos de párrafos. Son el argumentativo, que contiene una idea que busca convencer al receptor sobre algo que se niega o que se afirma. El conceptual, en estos párrafos se especifica el pensamiento de algún autor o un término que se va a estar utilizando alrededor de todo el texto. El cronológico, en esta clase de párrafos se expresa el orden en que van sucediendo una serie de acontecimientos. El de enumeración, este párrafo está compuesto por una serie de características que aluden a un mismo hecho, objeto o sujeto y una frase organizadora que permite entender qué es lo que se está ordenando. ¿Qué son las estrategias? Es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas dirigidas a lograr una meta. Algunas de las estrategias de comprensión son: 1. Evaluación de cada párrafo, es decir, interpretar las ideas principales de cada párrafo del texto para después relacionarlas entre sí. De esta manera te va a facilitar llegar a una idea general de todo. 2. Hacer una síntesis. Debes poder llegar a explicar lo que leíste de cada párrafo con tus propias palabras. Solo de esta forma podrás fijar tu nuevo aprendizaje. 3. Generación de una idea principal en general. Significa haber llegado a una conclusión sobre la información leída en todo el texto y comprender la idea en general. 4. Formular un nuevo título. Esto significa que según tu apreciación sobre la información que recibiste, puedes cambiarle el título al texto, que tu apreciación sea más acorde con el texto en cuestión. ¿Cómo identificar las ideas principales de un párrafo? Existen dos maneras, con la sintáctica y la semántica. La sintáctica consiste en la verificación de repetición de palabras o frases claves iguales o sinónimos alrededor de todo el texto. La semántica resuelve la incógnita de la idea principal. Se trata de extraer la frase clave necesaria para la supervivencia del texto, es decir, la frase sin la cual el texto no tiene sentido, y nos entrega toda la información relevante del párrafo en cuestión. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre la lectura a nivel interpretativo crítico e inferencial crítico. En esta lectura interpretativa o inferencial se establecen relaciones más allá del contenido literal del texto, y es decir, se hacen inferencias acerca de lo leído, y dichas inferencias pueden ser inductivas y deductivas. Este nivel es hacer uso de la decodificación, la inferencia, el razonamiento inductivo y el deductivo, el discernimiento y la identificación e interpretación de las temáticas de un texto. La lectura a nivel interpretativo crítico es parecida a la comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre el lector y el texto. Se establecen más allá del contenido literal y se hacen inferencias acerca de lo leído. Se buscan la información implícita que se percibe respecto a la explícita. El interpretar es darle un sentido a una serie de información en forma lógica y coherente, y para ello se relaciona cada párrafo y capítulo con el anterior y el siguiente. Asimismo, se puede hacer uso de otros textos o experiencias propias que nos hagan establecer ciertas redes de información que nos lleven a una conclusión válida.
Se revisa un texto con la finalidad de entender de lo que ahí expresa el autor, y esto permitirá relacionar lo plasmado en el texto y poder llevarlo de un ámbito a otro. De esta manera interpretar las temáticas de los textos y dar un juicio acerca de lo leído. En este proceso se desarrolla la capacidad de interpretación que le permite construir significados a partir de enlazar lógicamente las partes del texto, y para esto es necesario comprobar las conjeturas que se realizan. Se apoya en las habilidades de investigación y adquisición de información implícita a través de cuestionar, reflexionar y logrando una comprensión lógico-inferencial, alcanzando así la interpretación mediante las inferencias. Las logramos diferenciar mediante las ideas fundamentales principales del escrito y descubrir los vínculos entre estas ideas y las ideas secundarias. Esto nos ayuda a establecer la cohesión entre las partes del texto y nos permite inferir o suponer información que no se encuentra explícita en el texto. Las estrategias para lograr la interpretación del texto vendrían siendo la de relacionar el texto con otros que comparten temática o enriquezcan el contenido del mismo, inferir información implícita que nos proporciona, revisar que existan oraciones que están unidas con algunas del tipo de referencias que nos permitan establecer relaciones y consecuencias, realizar preguntas que nos definan o justifiquen las semejanzas y diferencias. Por ejemplo, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué nos plantea el autor? ¿Y qué argumentos presentan que apoyen la idea a transmitir? Esta estrategia nos permite interpretar lo que dice el autor, revelar la forma en que lo expresa y el objetivo del texto. Permite también, a través de premisas lógicas, llevando al lector a emitir un juicio y tomar una posición en cuanto al texto. Las inferencias crítico se construyen cuando por medio de relaciones y asociaciones se comprende el significado local o global del texto. Van Dijk y Kinch, apoyados por Carpentier y Joss, hablaban de procesos inferenciales cuando el lector aplica ciertos operadores de selección y construcción y generalización de la información literal. Y estos son el conjunto de procesos mentales que, a partir de la información ofrecida por un texto y la representación mental procesada por quien lee, producen en el lector un conocimiento nuevo no explícito. Suponen construir e incorporar elementos semánticos nuevos a partir de conocimientos previos relativos, en su mayor parte a información extralingüística sobre las situaciones o mundos que se recrean en el texto, o bien a las intenciones y creencias que atribuyen a la persona que lo produce. En este proceso es el último para alcanzar una buena comprensión lectora y pues nos permite relacionar el conocimiento previo que tenemos con base a nuestra experiencia y compararlo con situaciones similares, llevándonos a ver más allá de las palabras y entender toda una época y el porqué de ciertos comportamientos humanos. La clasificación de las inferencias. Cuando se llevan a cabo procesos inferenciales, un lector recurre al menos a 3 fuentes de información: lo que es la estructura y organización del texto que lee, las micro y macroposiciones y los conocimientos previos del lector. Hay 2 clases de inferencias: la primera es de tipo fundamental u obligatoria y la segunda es optativa. La clasificación de las inferencias vendrían siendo las inferencias fundamentales y obligatorias, y su función es conectiva y deben de adelantarse sin mayor problema. Las inferencias correferenciales es donde el lector muestra pronominalización y manejo de pronombres y situación léxica, que es el reemplazo de un término con otro. La elisión de pronombre o sintagma nominal y marca en la inflexión verbal de género y número, y esta se omite o borra una parte. Generalmente es el sujeto, ya que el verbo indica claramente quién debería ser el sujeto. Las inferencias causa-efecto son una de las partes donde es causa o efecto de la otra. Las inferencias temporales, relación de tiempo entre una información y otra, y las inferencias espaciales,
relación de espacio entre una información y otra. Las inferencias optativas aportan información valiosa para comprender el texto y para la lectura crítica. Son importantes para desarrollar la capacidad valorativa sobre lo que se lee. Y Patodi decía que no obstante ello, se debe tener presente que no están estrictamente determinadas por la información textual y se presentan como altamente influidas por los conocimientos previos de los lectores, sus creencias y sus valores. La suposición y las inferencias son cosas distintas. La suposición es la realización de conjeturas sobre algunas cosas y es lo supuesto, se da por sentado cuando aún no sucedió o pese a que no existan pruebas al respecto. La inferencia es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto y consiste en superar lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la comprensión. Puesto que las lagunas de comprensión son un hecho habitual en la lectura, la inferencia se convierte en una habilidad importantísima para que nosotros como alumnos adquiramos autonomía y surge a partir de una evaluación mental entre distintas expresiones que al ser relacionadas como abstracciones permiten trazar una implicación lógica. Se preguntarán en qué momento de la lectura podemos utilizar las inferencias y bien, pues antes de la lectura es a partir del título y las imágenes. Se formulan predicciones o hipótesis sobre el tema, los personajes y las acciones del texto. Durante la lectura, conforme vamos avanzando en el texto, vamos comprobando y refutando hipótesis y vamos formulando y reformulando las inferencias sobre lo que viene a continuación. En este nivel de lectura no se debe creer todo lo que dice el autor, debemos verificar que lo que se diga sea lógico. Bien, esto es todo por nuestra parte y cualquier duda pueden contactar a cualquiera de mis compañeros del equipo o a mí. Y a continuación les vamos a dejar lo que son las actividades para que posteriormente las suban a Classroom.